Vamos a tener un estudio acerca de el profeta Daniel y cómo Daniel sirve como ejemplo y símbolo para la iglesia remanente de este tiempo. Vamos a mirar algunos puntos que están ocurriendo en la actualidad y que necesitamos tener ese mismo carácter que tuvo Daniel en el pasado y que nos ha quedado como ejemplo del carácter que va a tener el remanente en este tiempo. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Dios quien nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas, Señor mi Dios, en este humilde lugar que tú has preparado para reunir a tu iglesia, donde hemos venido para estudiar tu palabra, para que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe y que nos prepare y que nos enseñe ese camino para andar en él. Y que a través del estudio de tu palabra podamos seguirnos afianzando en la verdad y sobre todo afianzarnos en esa confianza en el Dios en el cual hemos creído. Así pues, Señor, que lo que estudiemos nos haga tener esa esperanza de que tenemos un Dios, que tenemos a Miguel que se levantará de parte de su pueblo y que los defenderá en este tiempo final. Así pues, mi Dios, todo esto te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios en el libro de Daniel. En Daniel encontraremos a el profeta quien nos habla que él pasó por una experiencia que va a pasar el pueblo de Dios en este tiempo final. Él pasó por un edicto, él pasó por una ley que se firmó en su tiempo y que se dio en su tiempo. La Biblia dice que este edicto se dio en el tiempo y el periodo del imperio medo-persa. Y la Biblia nos dice en Daniel capítulo 6, versículo 9, Daniel capítulo 6 y el versículo 9, dice la palabra de Dios: firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. El rey Darío firmó una ley, un edicto. ¿Cuál era esa ley y cuál era ese edicto? Dice la Biblia que nadie podía orar a ningún otro Dios a no ser al rey Darío. Encontramos aquí una ley que tiene que ver con una amenaza de la libertad religiosa y la libertad de conciencia estaba amenazada. Imagínense ustedes viviendo en el tiempo de este rey Darío, en un imperio llamado Medo-Persia. Ahí mismo en el capítulo 6 viene una pregunta para comenzar nuestro estudio. Y dice, ¿cuántos príncipes puso Darío sobre su reino? Vamos a leer el versículo 1.
Daniel capítulo 6 y el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. ¿A cuántos príncipes puso Darío? 120 gobernadores. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el capítulo 44 de Patriarcas y Profetas. Dice el don de la profecía: cuando Darío el Medo subió al trono, antes ocupado por los gobernantes babilónicos. Estamos mirando nosotros ahí una transición de poder, una transición de mandato, una transición de líderes políticos. ¿Y qué es lo que estamos mirando nosotros en la actualidad aquí en esta nación? Estamos mirando también una transición de poder, una transición de gobernadores, una transición de líderes políticos. O sea, esto no es nuevo. Esto viene desde los tiempos antiguos. Y estamos mirando nosotros que en esta transición, miren lo que dice la mensajera del Señor. Darío procedió inmediatamente a reorganizar el gobierno. Hoy, ¿quién sería Darío? Hoy, para nuestro tiempo, este Darío sería Donald Trump, quien está haciendo esa transición de poder y está colocando nuevos gobernantes, nuevos líderes políticos. Y miren lo que dice: decidió constituir sobre el reino 120 gobernadores. O sea que la experiencia de Daniel nosotros la vamos a pasar, y esta transición de poderes no sabemos si este va a ser el último o van a venir más transiciones de poderes. Pero la transición de poderes siempre ha ocurrido en el pasado. Así que Darío está reorganizando su gobierno. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos presidentes se colocaron sobre ellos y quién fue entre ellos? Miren lo que dice la Biblia, Daniel 6:2. Y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. ¿A cuántos presidentes puso Darío? A 3. Y entre esos 3, ¿quiénes estaban? Daniel. ¿Quién iba a la cabeza? Daniel. Miren lo que dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes. Cuando Darío el Medo subió al trono, antes ocupado por los gobernantes babilónicos, y sobre ellos puso 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. ¿Quién iba a la cabeza? Daniel. Hoy en día, en esta transición de mandato, aquí en los Estados Unidos, se ha estado hablando mucho.
Muchos han estado hablando de este mandato, el mandato 2025, mandato de los líderes. Y algunos van más allá, ya haciendo especulaciones. Por ejemplo, hay algunos pastores que se están levantando diciendo que dentro de los primeros 5 meses de este proyecto se va a poner la ley dominical. Es decir, que de aquí, si contamos enero, febrero, marzo, abril y mayo, de aquí a mayo tenemos solamente ese espacio de tiempo y se va a estar colocando la ley dominical. Eso es lo que están haciendo algunos pastores, algunos predicadores. Si eso no se cumple, ¿cómo quedarían ellos? ¿Cómo les llamaría la Biblia? Falsos profetas. Quedarían como falsos profetas. Ahora, ¿y si sí se cumpliera? Serían profetas de Dios. ¿Y quiénes estarían en medio de ese decreto? El pueblo remanente. Así que vamos a mirar nosotros que este mandato del 2025 es un proyecto que no es nuevo. Miren lo que dice, desde cuándo viene este proyecto. El proyecto 2025, también conocido como proyecto de transición presidencial, es exactamente lo mismo que miramos en Daniel 6. Es una iniciativa política publicada en abril de 2022 por el think tank conservador estadounidense y es realizado por Heritage Foundation. Es una fundación el que hizo este programa. Así que, número 1, este programa del 2025 o este proyecto no es realizado por la Casa Blanca. Es realizado por una fundación. Primero. Segundo, este proyecto tiene como objetivo promover políticas conservadoras y de derecha para remodelar el gobierno federal de los Estados Unidos y consolidar el poder ejecutivo, originalmente bajo la premisa que Donald Trump gane las elecciones presidenciales del 2024. Si ustedes se dan cuenta, este proyecto se hizo antes de que ganara ¿quién? Donald Trump. ¿Quién hizo este proyecto? La Fundación Heritage. Así que no lo hizo primeramente la Cámara de Representantes o los senadores de la Casa Blanca. Lo hizo una fundación. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo directamente el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuándo se hizo este proyecto? El 2022 se hizo este proyecto. Ahora, ¿qué es un proyecto? Una propuesta, es decir, todavía no ha pasado. Es una propuesta. Vamos a seguir mirando. Esto lo necesita conocer la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo solamente les digo, oh, este proyecto del 2025 lo hizo Donald Trump, ¿qué les estaría yo diciendo? Mentira, porque no lo hizo Donald Trump y no lo hizo la Casa Blanca. Lo hizo una fundación. Entonces, si yo les digo, lo hizo Trump,
yo ya les estoy metiendo mentira y los estoy llevando a una angustia innecesaria. Ahora, por eso es siempre importante estar bien informados. No solamente escuchar lo que dicen, sino investigar por uno mismo. Miren qué más sigue diciendo, hablando de este proyecto. El proyecto 2025, ¿qué dice ahí? Es la novena iteración de la serie Mandato para el Liderazgo. ¿Qué número es? Novena. Entonces no es la primera, es la novena. Y si es la novena, quiere decir que ya hubieron 8 proyectos anteriores en las transiciones de gobierno. ¿Cierto o falso? Cierto. Miren lo que sigue diciendo. Publicada, este mandato para el liderazgo, publicada ¿desde cuándo? Desde 1981. Así que ¿desde cuándo es que la Fundación Heritage ha estado haciendo propuestas al gobierno de los Estados Unidos? Desde 1981. O sea que este proyecto no es nuevo y no es elaborado por el gobierno de los Estados Unidos. Es una propuesta por una fundación. En el periodo de ¿qué transición es que apareció por primera vez? Miren lo que dice. El proyecto afirma una interpretación controvertida de la teoría del Ejecutivo unitario, según la cual todo el poder ejecutivo está bajo el control total del presidente de los Estados Unidos. Propone reclasificar a decenas de miles de trabajadores de la administración pública federal como designados políticos para reemplazarlos con personas leales al presidente. Hay un cambio de transición. Es un proyecto que hace una fundación para ayudar al gobierno de los Estados Unidos. Los defensores del proyecto argumentan que desmantelaría lo que ven como una vasta burocracia gubernamental irresponsable y mayoritariamente liberal. El proyecto también busca infundir al gobierno y a la sociedad los valores cristianos conservadores. Eso es lo que busca el proyecto. O sea que el proyecto busca tener parte en la religión, que es lo que vamos a mirar en Daniel capítulo 6. Los críticos han caracterizado el proyecto 2025 como un plan autoritario y nacionalista cristiano para dirigir a los Estados Unidos hacia la autocracia. Es decir, piensan unir la iglesia con el Estado o el gobierno. Expertos legales han dicho que socavaría el Estado de Derecho, la separación de poderes, la separación de la iglesia y el Estado y las libertades civiles. Es decir, ¿en qué se va a meter? Con los derechos de los ciudadanos y de los que vivan en los Estados Unidos. Va a socavar la separación de la iglesia y el Estado. Ahora, dice aquí, la primera ocasión que salió este proyecto fue durante el periodo del presidente Reagan. En esa transición, 1981, iba a entrar el presidente Reagan a tomar posesión. Venía un cambio de gabinete, un cambio de dirigentes a esta nación. Esa fue la primera vez que apareció la Fundación Heritage con un
proyecto. Miren este proyecto del 2025. El proyecto 2025 prevé cambios radicales en las políticas económicas y sociales y en el gobierno federal y sus agencias. Miren en todo lo que quieren tomar estas iniciativas de la Fundación Heritage, que es una propuesta para este gobierno de los Estados Unidos. El plan propone tomar el control partidista del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación, el Departamento de Comercio, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Comercio, desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional y abolir el Departamento de Educación, cuyos programas serían transferidos o terminados. Pide que los institutos nacionales de salud sean menos independientes, que se les impida financiar investigaciones con células madre embrionarias y que reduzcan las regulaciones ambientales y de cambio climático para favorecer los combustibles fósiles. El proyecto busca instituir recortes de impuestos, pero sus escritores no están de acuerdo en el proteccionismo. El proyecto busca recortar Medicare y Medicaid e insta al gobierno a rechazar explícitamente el aborto como atención médica. Busca eliminar la cobertura de la anticoncepción de emergencia y utilizar la ley Comstock para enjuiciar a quienes envíen y reciben anticonceptivos y píldoras abortivas. Propone criminalizar la pornografía y encarcelar a quienes la producen. Eliminar las protecciones legales contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Y poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión, mientras que el Departamento de Justicia procesa el racismo antiblanco. En su lugar, el proyecto recomienda el arresto, la detención y la deportación masiva de los inmigrantes ilegales que viven en los Estados Unidos. Propone desplegar el ejército para la aplicación de la ley nacional. Promueve la pena capital y la pronta finalidad de esas sentencias. Espera deshacer casi todo lo implementado por la administración Biden. Una transición de gobierno. Es una propuesta por una fundación llamada Heritage. Son propuestas. Todavía no han pasado al Senado de los Estados Unidos. Ahora, entre medio de todo eso estamos, ¿quiénes? Nosotros, estamos ahí en medio. No sabemos cuántas de estas propuestas las va a tomar el nuevo gobierno. Algunas las va a tomar, otras se van a rechazar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un cambio de administración. Eso es real y verdad. Ahora, este es el que ustedes miran aquí, Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage. Estableció el proyecto 2025 con el objetivo de construir una agenda de gobierno, no solo para el próximo enero, sino para el futuro. Este es el presidente, el que de esta fundación, el que le está proponiendo al gobierno estas nuevas reglas y leyes. Así que no es Casablanca
quien hizo el proyecto. No es Donald Trump el que hizo el proyecto. No es él que va a ser vicepresidente de esta nación el que hizo este proyecto. ¿Quién lo hizo? Una fundación, es una propuesta. Están en las propuestas. Ahora, desde 1981 han venido estas propuestas. Aquí miramos nosotros ahora, en esta parte de aquí, muchos colaboradores del proyecto tienen estrechos vínculos con Donald Trump y su campaña presidencial del 2024. El presidente Trump se reúne con Edwin Fellner, cofundador de la Fundación Heritage, y otros líderes de grupos conservadores en el 2017. ¿Quiénes tuvieron que ver también en el 2017? La misma fundación, cuando Trump le ganó ¿a quién? ¿A quién le ganó aquella vez? Le ganó a Hillary Clinton. Le ganó a Hillary Clinton, y la Fundación Heritage también jugó una propuesta para el gobierno. ¿Saben qué decían en el 2018 que venía? ¿Y que la iba a firmar Donald Trump? Que venía en el 2018 la ley dominical. Y que en ese año se iba a promulgar la ley dominical. ¿Saben cómo llamaban a Donald Trump en el 2018? Lo llamaban Constantino. Así llamaban a Donald Trump, el Constantino. Y de igual manera salieron muchos diciendo que en el 2018 Donald Trump iba a poner la ley dominical, porque él era el Constantino de este tiempo. ¿Ocurrió eso? ¿Pasó eso? Era una propuesta. Por eso, nosotros siempre debemos de ser cuidadosos. En el movimiento adventista historicista no salimos a colocar fechas, ni damos declaraciones de fechas específicas para eventos proféticos. ¿Por qué? Porque si damos una fecha y no se cumple, ¿cómo nos llama la Biblia? Falsos profetas, falsos predicadores, obreros fraudulentos. Ahora miren, digásemos que ocurre 2025, se pone la ley dominical durante esos primeros 5 meses. Yo les hago la pregunta. Si yo les estoy predicando que el 2025 se va a poner la ley dominical, y al final de mi sermón yo les digo, hermanos, mándennos sus diezmos y sus ofrendas porque necesitamos construir escuelas, necesitamos construir puestos de avanzada. Les hago la pregunta, ¿tenemos tiempo para eso? Ya no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando la noticia para mi propio beneficio. Eso es lo que algunos están haciendo. Dicen, la ley dominical se pone el 2025. Nosotros creemos que se va a poner una ley dominical, pero no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados hoy, no mañana, hoy. Pero si yo les digo, hermanos, la ley dominical sale el próximo mes, pero yo necesito de ayuda de ustedes, porque necesito hacer una escuela. Necesito comprar un terreno para poner mi puesto de avanzada. Necesito de sus apoyos porque, pues, ¿quién va a vivir ahí? Soy yo. Así que necesito mi casita ahí también. Si eso ocurriera, hermanos, se nos acabó el tiempo. Y ahora solamente tenemos
la obra misionera de sostén propio, bajo la dirección del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y donde nos agarre la ley, hasta ahí llegamos. En la tarde vamos a mirar quién es el que va a proteger a este remanente cuando esto ocurra. Pero mientras tanto, les quiero decir que esto es una propuesta. Muchas de estas propuestas van a llegar a la Casa Blanca. Algunas van a pasar, otras no van a pasar. Pueda que el Señor diga, el próximo año pongo la ley dominical. Pueda que el Señor diga, todavía no. Espérate un poquito. Le dice a los 4 ángeles, detengan los vientos todavía. Todavía no los suelten, porque mi pueblo todavía no ha sido completamente sellado. Solo Dios sabe cuándo. Aparte, vamos a mirar cuando a Daniel le llegó esta ley, ¿cómo tomó Daniel esta ley? Vamos a regresar a las Sagradas Escrituras y vamos a mirar. No quiero tomar la hora para estar hablando del proyecto. Ustedes pueden ir a su casa, pueden investigar. Lo que no quiero llenar este sermón, este estudio de paja, lo que le llama la mensajera del Señor, paja. Porque dice la mensajera del Señor que las noticias de la actualidad no son la verdad presente, son noticias presentes. Y que nuestros sermones y nuestros libros no los debemos de llenar de paja, sino que debemos de llenarlo de la verdad presente. Y la verdad presente es Biblia y espíritu de profecía. La enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se prefirió a Daniel sobre todos los presidentes y príncipes? ¿Qué dice Daniel 6:3? Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes. ¿Qué tenía Daniel? Porque en él había un espíritu excelente y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué debe de tener el remanente hoy? Un espíritu excelente. Eso es lo que debe de tener el remanente hoy. Les hago la pregunta, ¿lo debe de tener? ¿Venga la ley dominical o no venga la ley dominical? Lo debe de tener. Venga o no venga el día de mañana. Hoy debe de tener el remanente un espíritu excelente. ¿Y qué significa un espíritu excelente? Miren lo que nos dice el hermano Haskell en su libro de Daniel y del Apocalipsis. Dice, la excelencia de espíritu y habilidad comercial incomparable de Daniel fueron las cualidades que lo llevaron a destacarse. ¿Cómo era Daniel? ¿Cómo era Daniel? ¿Tenía cualidades? ¿Cualidades en qué? Cualidades en el trabajo que desempeñaba. ¿Dónde tenemos que dar ejemplo de nuestro carácter? En nuestro trabajo. En nuestro trabajo. En la obra que desempeñamos. Ahí debemos de tener un buen espíritu para realizar las cosas. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué se proponía hacer el rey? Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué pensaba hacer Darío? Ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué ha pensado Dios hacer con los santos?
Vamos a leerlo en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7. Versículo 27. Miren lo que dice la Biblia. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, ¿qué dice ahí? ¿Sea dado a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servían y obedecerán. ¿Qué piensa hacer Dios con el remanente? Colocarlo sobre todo reino. ¿Y qué pensaba hacer el rey Darío con Daniel? Ponerlo sobre todo el reino. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Cómo le llama la Biblia a este pueblo? En Daniel capítulo 7 y el versículo 27, ¿cómo le llama Dios a este pueblo? Pueblo santo. Así le llama la Biblia, pueblo santo. ¿No dice así? Entonces, ¿cómo va a estar el pueblo el día de hoy? Santo, santificándose. Cuando llegó la ley ante Daniel, ¿cómo estaba Daniel? Santo. ¿O esperó Daniel a que llegara la ley para hacerse santo? ¿Cómo vivía Daniel? En santidad. Santo. Miren qué más dice la Biblia. ¿Qué hicieron entonces los presidentes y príncipes? Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era, ¿cómo era Daniel? Fiel. ¿Y qué más? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo era el carácter de Daniel? Perfecto, era santo. ¿Antes de que llegara la ley o después de que llegara la ley? Antes de que llegara. ¿Cómo vivía Daniel? En santidad. ¿Antes de que llegara la ley o después de que llegara? Antes. Entonces, ¿cómo va a vivir el remanente hoy? Antes de la ley dominical, el pueblo de Dios tiene que ser fiel, sin ningún vicio ni falta debe de hallarse en él. Es decir, ¿cómo va a estar su registro en el cielo? Limpio. ¿Cómo va a ser declarado en el juicio investigador? Justo, santo, sin mancha, sin mácula. Eso es lo que me gusta de la Biblia. Que la Biblia dice que Daniel, antes de la ley dominical, vivía fiel y no necesitó ninguna ley dominical para ser santo, sino que él vivía en santidad. ¿Por qué no pudieron encontrar ninguna ocasión contra él en relación con el reino? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Les hago la pregunta, ¿cómo estaba Daniel y su relación con el gobierno terrenal? ¿Estaba bien? Estaba bien. Les hago la pregunta, ¿cómo está ante el gobierno el registro de muchos adventistas en la actualidad? ¿Saben ustedes que desgraciadamente muchos de nosotros tenemos un mal récord? ¿Cierto o falso? ¿Cierto?
muchos de los adventistas del séptimo día en los Estados Unidos tenemos un mal récord. Eso no lo podemos negar. Tenemos un mal récord. Hay algunos adventistas, y me voy a contar entre ellos, algunos adventistas hemos robado. Otros adventistas hemos violado las leyes de tránsito. Otros adventistas no tenemos licencia. Otros adventistas hemos sido deportados y hemos regresado a este país. Otros adventistas han sido acusados de violadores. Otros, es decir, ¿cómo está nuestro récord aquí? Mal. Pero ¿cómo estaba el récord de Daniel? Perfecto. Hay adventistas que ante los registros del Estado han aparecido como estafadores. También. Y aquí dice que Daniel, ante el gobierno de Darío, el gobierno de Medo-Persia, estaba bien. Perfecto. Ahora les hago la pregunta. Si nuestro registro está mal, ¿tiene el gobierno la facultad para actuar? Sí, claro que sí. Pues si el gobierno de Dios, por un mandamiento que transgredamos, no vamos a ser capaces de entrar al cielo, también este gobierno. Y aquí lo que me llama la atención es que Daniel no solamente está bien ante las leyes de Dios, sino que también Daniel está bien con las leyes del gobierno. Por eso es considerado fiel. Y no encontraron nada en él. Nada. Miren lo que dice la mensajera del Señor hablando de Daniel. ¿Por qué es que no pudieron encontrar nada, ninguna ocasión en Daniel? Se me presentó el caso de Daniel. Aunque sus pasiones eran similares a las nuestras, la pluma inspirada nos lo presenta con un carácter sin mancha. Su vida es un ejemplo vivo de que se puede llegar a ser un hombre íntegro. ¿Aún en dónde? En esta vida. Si se hace de Dios la fuente de nuestra fuerza y se aprovecha sabiamente las ocasiones y los privilegios que estén a nuestro alcance, Daniel era un gigante intelectual. Y aún así, constantemente buscaba aumentar su conocimiento y alcanzar logros más elevados. Otros jóvenes tenían las mismas oportunidades, pero a diferencia de él, no dedicaron todas sus energías a buscar la sabiduría, el conocimiento de Dios, tal como se revela en su palabra y en su obra. Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma con la oración y cada mañana suplicaba sinceramente ante Dios. Nada lo había privado de este privilegio, ni siquiera la amenaza del foso de los leones impidió que continuara orando. ¿Cómo era Daniel? Fiel. Fiel a Dios. Esta cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. Daniel amaba. ¿Qué más hacía Daniel? ¿O tenía Daniel en su carácter? Temía y obedecía ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que necesita el remanente hoy? Amar, temer y obedecer a Dios.
¿Cuando llegue la ley dominical o antes de que llegue? Antes de que llegue. Y aún así, no huyó del mundo para evitar su influencia corruptora. La providencia de Dios lo puso en el mundo, aunque no era del mundo, rodeado de todas las tentaciones y las fascinaciones de la vida cortesana, conservó la integridad de su alma como adherencia a los principios, que era firme como una roca. Hizo de Dios su fuerza y él no lo olvidó en el momento de mayor necesidad. ¿Cómo va a ser el remanente, hermanos? Fiel. ¿Saben ustedes que cuando llegue la ley dominical va a ser solamente el resultado de la fe que usted haya vivido? Nada más. Va a ser un resultado. Les hago la pregunta, ¿Daniel cambió cuando vino la ley dominical? Daniel no cambió. Daniel siguió viviendo igual como vivía antes de la ley dominical. ¿Cierto o falso? Cierto. Miren qué más sigue diciendo la Biblia. ¿A qué conclusión llegaron finalmente los hombres del gabinete de Donald Trump? Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Sigue diciendo aquí: es el privilegio de los hijos de Dios tener el mismo carácter que tenía Daniel. De modo que sus enemigos, ¿qué dice aquí? De modo que sus enemigos no puedan encontrar ninguna acusación contra ellos, excepto en lo que respecta a la ley de Dios, o en otras palabras, con respecto a su fe religiosa. Nuestro curso debe ser, como dice aquí, impecable ante el mundo. Entonces nuestra influencia se manifestará más poderosamente a favor de la religión que profesamos. Si hacemos con los demás como quisiéramos que los demás hicieran con nosotros, este será el caso. Seremos amables, generosos, perdonadores, gentiles, honestos y veraces. ¿Encontraron alguna acusación contra Daniel? Nada le encontraron a Daniel. Por eso dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. No hallamos nada en Daniel. Les hago la pregunta: ¿le revisaron su registro? Sí, le revisaron su registro y no hallaron nada. Absolutamente nada. ¿Qué pasaría si hoy en día analizan nuestros registros? ¿Tienen razón para echarnos? Claro que sí. Pero si el registro está limpio, no. Dice aquí: ¿qué decreto le pidieron al rey que emitiera? Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre
en el espacio de 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué se está haciendo ahí, hermanos? Se está firmando un edicto por la nueva administración. Se está firmando una ley. ¿Quién está en medio de este edicto, de esta ley? Daniel. ¿Y a quién representa Daniel? Al remanente de este tiempo. Y así que tienen 30 días. Entonces Daniel durante esos 30 días se va a hacer santo, se va a hacer justo y se va a hacer bueno. ¿Así ocurrió? No. Daniel ya era santo, ya era justo y ya era bueno antes de esos 30 días. Ahora, oh rey, versículo 8, confirma el edicto y firma la escritura para que no pueda ser cambiada conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser revocada. ¿Se firmó esa ley? Sí, se firmó. ¿Se firmará una ley aquí en los Estados Unidos? Sí, también se firmará. ¿Sabemos cuándo? ¿Sabemos el día, el mes, la hora y el año? No, no lo sabemos. Pero de que se firmará, será firmado. De que se dará, se dará. Y de que va a haber un pueblo, va a haber un pueblo. Y de que va a haber un pueblo que va a ser examinado, va a haber un pueblo que va a ser examinado. ¿Y habrá un pueblo fiel y verdadero? Sí, también. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Daniel fue preferido por encima de presidentes y príncipes debido a la excelencia de espíritu que en él había. Los ángeles, ¿quiénes? Los ángeles caídos temieron que su influencia debilitaría su control sobre los gobernantes del reino. ¿Quiénes estaban controlando a los gobernantes? Los ángeles caídos. ¿Y quiénes estaban detrás de estos ángeles caídos? ¿Quién estaba detrás? Satanás. Ahora les hago la pregunta. Cuando se ponga la ley dominical aquí en los Estados Unidos y después se expanda a otros países, ¿quién va a estar dirigiendo a estos dirigentes? Los ángeles caídos a través de su líder, Satanás. ¿Sobre quiénes van a ir? Sobre el pueblo fiel y verdadero, el remanente. Miren lo que sigue diciendo. Pues Daniel tenía un elevado puesto de mando. La hueste acusadora de malos ángeles agitaron a los gobernantes y príncipes a envidia y celos, y ellos observaron de cerca a Daniel para encontrar alguna ocasión contra él y así reportarla al rey, pero ellos fracasaron. ¿Quiénes investigaron su vida? Los ángeles malos. ¿Saben ustedes que eso ya pasó una vez antes? Vamos a leerlo en la Biblia. Juan capítulo 16. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14 es Juan 14 y el versículo 30. Ahí vino alguien a investigar a Jesús. Y miren lo que ocurrió. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene ¿quién? El príncipe ¿de dónde? De este mundo. ¿Y quién es? Satanás. ¿Y a quién vino a investigar? A Jesús. ¿Y qué dijo Cristo?
y no tiene nada de mí, no ha encontrado nada en mí. Vino el acusador a investigar mi carácter, mi manera de vivir, mi manera de ser. Vino a investigar cómo yo soy y encontró algo de qué acusarme. No, no encontró nada. ¿Cómo encontraron a Daniel? Los demonios. Encontraron a Daniel limpio. En una ocasión menciona la Biblia que unos se hicieron pasar por discípulos de Jesús y quisieron expulsar un demonio. Y fueron valientemente delante del endemoniado. Se presentaron delante de los demonios. ¿Y saben qué hicieron los demonios? Lo escanearon. Le revisaron su registro. Le revisaron su vida. ¿Y saben cómo salieron? Dice que salieron desnudos y corriendo. ¿Cómo era su vida de ellos? Sucia. Pero la vida de Daniel, ¿cómo era? Impecable. Que aun cuando vinieron los demonios a ver su vida, no encontraron nada en él. ¿Saben que en el conflicto de los siglos dice exactamente lo mismo? Que esa debe de ser la condición del remanente. Que cuando venga el príncipe de este mundo no va a encontrar nada en ellos. A la gente le gusta escuchar del proyecto 2025. A la gente le gusta escuchar de la ley dominical. Pero a la gente muy poca le gusta vivir como Daniel. Como Daniel. Miren qué más dice la mensajera del Señor. Bajo el gobierno de Darío, Daniel fue exaltado a una posición de gran honor, porque el rey observó en él un espíritu excelente. Pero cuando los principales hombres del reino vieron así favorecido a Daniel, se llenaron de celos y pronto lo envidiaron y aborrecieron. Su curso de integridad invariable se encontraba en marcado contraste con sus propias vidas. ¿Saben qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no ha venido la persecución? Porque el día que queramos vivir piamente, sufriremos persecución. ¿Cómo estaba viviendo Daniel? Piamente, como Dios mandaba. ¿Y qué levantó Daniel? Celos, envidia y le aborrecieron. Entre más justo e íntegro era él, ¿qué dice la mensajera? Más lo odiaban. Por mucho tiempo, ellos procuraron encontrar algo mediante lo cual poderlo condenar. Los airaba que nada podían encontrar para acusarlo. Pero él era primer ministro del reino y ellos sabían que tendrían que probar cualquier acusación contra él. La posición de Daniel no era envidiable. Él se encontraba a la cabeza de un gabinete deshonesto, prevaricador e impío, cuyos miembros lo veían con ojos perspicaces y celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Mantenían espías vigilando su proceder para ver si en esa forma podían encontrar algo contra él. ¿Se dan cuenta hasta qué grado? ¿Ustedes creen que eso del FBI es nuevo? No, hermanos, eso viene desde años.
¿Ustedes creen que ese centro de investigación de inmigración es nuevo? No, eso viene desde años. ¿Saben ustedes que en el centro de investigación del FBI, ahí saben hasta lo que usted busca en el internet? Oh, ¿cómo va a saber el proyecto 2025 que el adventista le gusta la pornografía? ¿Cómo creen ustedes que lo van a saber? Por sus registros, por lo que buscan en el internet. Si eso lo sabe el FBI, ¿ustedes creen que no lo sabe Dios? Claro que sí. Nosotros a veces nos escondemos de los ojos humanos, pero ante los ojos de Dios no. Y a veces nosotros nos pensamos que nos escondemos del gobierno, pero está ahí registrado. Pues a Daniel lo investigó el FBI. A Daniel lo investigaron para ver cómo era su conducta, qué hacía, qué veía, dónde andaba, a qué lugares acudía, con quiénes se juntaba, qué enseñaba, qué predicaba, con quiénes se reunía, qué comía, qué compraba, qué veía, a qué horas oraba. Todos sabían de Daniel. ¿Saben ustedes que estas computadoras son transmisores de investigación para el FBI? ¿Saben ustedes que las televisiones que tenemos en nuestros hogares traen cámaras ocultas y bocinas ocultas para oír nuestras conversaciones y ver lo que estamos haciendo en nuestros hogares? Todos saben de nosotros. ¿Saben ustedes que el FBI tiene el poder para registrar, sin que usted les dé permiso, todo lo que tiene su celular? Por eso cuando uno va a migración para que le den la residencia, ¿ustedes creen que ellos no saben todo lo que nosotros hacemos? No, hombre, ahí le sacan a uno toda la lista. Saben. Pues eso le hicieron a Daniel. ¿Y cómo lo encontraron? Limpio. Dice el hermano Haskell: con manifiesto respeto por el rey y con palabras que lo adularon, un comité de príncipes hablaron con Darío. Las primeras palabras que hablaron después revelaron que había un complot en marcha, pues ellos dijeron: todos los presidentes del reino, los gobernadores y otros oficiales habían consultado juntos, cuando en verdad habían tenido reuniones secretas, y el jefe de los presidentes no fue informado de estos incidentes. ¿Sabía Daniel? ¿Sabía Daniel cuándo iba a venir la ley dominical? No, porque todo se estaba haciendo secretamente. Pero ¿qué era lo que tenía Daniel? ¿Viniera la ley o no viniera la ley? Tenía su carácter intachable. Dice el hermano Haskell: el rey depositaba gran confianza en su primer ministro, y cualquier asunto que tuviera su aprobación era aceptado sin más investigación. La forma de un decreto fue presentada al rey. Exaltaba a Darío por encima de todo monarca terrenal e intentaba ubicarlo por encima de Dios.
el rey Darío puso su sello sobre el documento, haciéndolo una ley del país. Por 30 días, ningún hombre se postraría o adoraría o haría ninguna petición salvo al mismo rey Darío. ¿Qué se colocó ahí? Un decreto. ¿Quién recibió este decreto? El rey Darío. ¿Quién estaba en medio de este decreto? Daniel. ¿Sobre quién iba este decreto? Sobre Daniel. ¿Cómo hicieron este decreto? En secreto. Le comunicaron a Daniel el día, el mes, la fecha y la hora antes de ese decreto. No. Cuando Daniel estaba en medio de ese decreto, Daniel simplemente dijo, a Daniel le dijeron, durante 30 días, no puedes orar a tu Dios. Miren lo que dice la mensajera del Señor en Una vida santificada, página 43. Se inventó un esquema, ¿para qué? Para lograr su destrucción de Daniel. ¿Qué se inventará? Un esquema, un proyecto. ¿Para destruir a quién? Al remanente. Sus enemigos se reunieron y pidieron al rey que pasara un decreto, que ninguna persona en todo el reino debiera pedir cosa alguna a Dios u hombre, excepto a Darío el rey, por espacio de 30 días, y que cualquier violación de este edicto se castigaría echando al ofensor a la fosa de los leones. El rey nada sabía del odio de estos hombres hacia Daniel y no sospechaba que el decreto en manera alguna le perjudicaría. Mediante la adulación, ellos hicieron que el monarca creyera como mucho para su honor el emitir tal edicto. Con una sonrisa de triunfo satánico en sus rostros, ellos se retiran de la presencia del rey, regocijándose juntos sobre la trampa puesta ante el siervo de Dios. ¿Qué pusieron? Una trampa. ¿Para hacer caer a quién? La ley dominical, ¿qué va a tener, hermanos? Una, no adorar ¿en qué día? 2, que no se va a poder hacer. No se va a poder comprar. No se va a poder vender. Una trampa. ¿Para quién? Para el pueblo remanente, los siervos de Dios. El hermano A.T. Jones dice, en el imperio medo-persa, el principio de gobierno era diferente del de Babilonia. El gobierno medo-persa también era una monarquía absoluta. También allí la palabra del rey era ley. Pero con todo esta importante diferencia de Babilonia, que una vez que la palabra del rey hubiera salido como ley, esa ley no podía ser cambiada ni revocada ni por el mismo rey. Cuando el rey daba una ley, ¿se podía cambiar? El mismo rey estaba atado aún contra sí mismo mediante su propia palabra o decreto que ya había sido hecha ley. Por lo tanto, el gobierno de Medo-Persia era un gobierno de ley. Su principio era la supremacía de la ley. ¿Saben ustedes que anoche estaba yo mirando las leyes que están proponiendo?
Y a un lado estaba el demócrata y al otro lado estaba el republicano. Y dice el republicano: nosotros somos un país de ley y las leyes se tienen que cumplir. Y las leyes que editemos en el Congreso se tienen que cumplir porque somos un gobierno de ley. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cómo era el reino de Medo-Persia? Un gobierno de ley, que cuando se daba una ley, se cumplía. Vamos a mirar qué hizo el rey. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Cuando salió esa firma, cuando salió ese decreto, ¿cómo vivía Daniel? ¿Cómo estaba Daniel? ¿Qué principios tenía Daniel? ¿Esa ley cambió algo en Daniel? ¿La ley dominical va a cambiar algo en usted? No debe de cambiar en nada. ¿Saben qué es lo que va a hacer esa ley? Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 22. Porque es exactamente lo mismo que le hizo a Daniel, la ley que salió del imperio Medo-Persia. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Miren lo que va a hacer la ley dominical con los adventistas del séptimo día. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 11? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando llegó esta ley ante Daniel, ¿cómo era Daniel? Justo. ¿Y cómo siguió viviendo después de la ley? Justo. Cuando llegó esa ley, Daniel era santo. Y después que llegó la ley, ¿cómo siguió siendo Daniel? Santo. Esa ley no cambió nada en Daniel. ¿Quién es el que cambió a Daniel? Cristo Jesús es el que lo cambió. Cristo Jesús es el que nos cambia. Para bien. Cristo Jesús es el que transforma. No una ley de Medo y Persa, no una ley dominical. Es Cristo el que nos cambia desde antes que llegue la ley. Miren lo que dice la palabra de Dios. Para ver qué camino siguió Daniel. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Oh, como lo solía hacer antes. No dice ahí como lo empezó a hacer después, o como lo empezó a hacer a partir de la ley. ¿Cómo dice la Biblia que vivía Daniel? Como lo solía hacer antes de que esa ley viniera. ¿Cómo debemos de vivir nosotros hoy en día, hermanos? Venga la ley o no venga la ley.
¿Cómo debemos de estar? ¿O tenemos que esperar a que venga la ley dominical? ¿Tenemos que esperar a que venga para hacer un cambio? ¿Quién está presente hoy? Cristo. ¿Y quién no está presente hoy? La ley dominical. ¿Y quién es el que transforma hoy? Cristo. ¿Quién es el que tiene poder para vivir una vida fiel? Cristo. ¿Y a quién debemos de pedirle ayuda para esa vida fiel? ¿A través de qué? A través de la oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Después de la ley o antes de la ley? Antes de la ley. ¿Cómo se comunicaba Daniel con Dios? A través de la oración. ¿Cuántas veces oramos? ¿Y a quién le oramos? ¿Cómo oramos? ¿Dónde oramos? Oh, la gente dice: necesito un terreno, necesito una casa, necesito un puesto de avanzada, necesito una milpa. Pero si no oras a Dios, ¿cómo te lo va a dar? Si no oramos a Dios, ¿cómo nos los va a dar? ¿Qué le dio Dios a Daniel a través de la oración? ¿Lo protegió o no lo protegió? Lo protegió. ¿Y cómo es que llegó esa protección a Daniel? ¿A través de un terreno? ¿A través de una milpa? ¿A través de qué lo protegió Dios? A través de la oración. Y a través de la oración Daniel se comunicaba con Dios y Dios le suplió lo que Daniel necesitaba. Hoy de igual manera. Y ahí podemos ver que ahí tenemos un ejemplo de la oración, que tiene que ser de rodillas y no como en muchos lugares que lo hacen de pie. La oración de rodillas, como dice el hermano, con fe, como la que oraba Elías, que aún hizo descender fuego del cielo a través de la oración. Miren lo que dice la mensajera. Vamos a mirar lo que dice el comentario de la escuela sabática. Dice: Daniel no se avergonzaba ¿se avergonzaba Daniel de lo que era? Ni temía que se supiera que oraba a Dios. ¿Temía Daniel que él era guardador del sábado? Aún cuando arriesgaba su vida al continuar sus devociones, ¿arriesgaba su vida Daniel? Cuando venía al templo, cuando oraba, cuando guardaba el sábado. Sí la arriesgaba. ¿Saben ustedes qué es la propuesta de ley anti-inmigrante? Que van a empezar a visitar las iglesias como lo hacían antes. ¿Va a haber un riesgo o no va a haber un riesgo? ¿Y quiénes se van a dar a conocer ahí? El verdadero remanente. Miren lo que dice. Cuando Daniel arriesgaba su vida al continuar sus devociones, como era su costumbre, Daniel no fue desafiante en su actitud hacia la ley. ¿Qué es lo que no fue Daniel? Desafiante, es decir, Daniel seguía haciendo lo que él acostumbraba a hacer.
Es decir, oh, viene la ley dominical, entonces me voy a parar allá enfrente. Voy a ser desafiante. No. Daniel seguía siendo humilde y lo que él practicaba en su fe. Dice aquí, Daniel no fue desafiante en su actitud hacia el rey. Él solo oró como antes. Si hubiera comenzado esta forma de orar después de que se emitió el decreto, habría mostrado un espíritu desafiante. ¿Ven la diferencia? Que nunca es apropiada que el cristiano manifieste. El pueblo de Dios debe ser leal, ya sean las leyes humanas liberales u opresivas, ya sea que estén enmarcadas en los intereses de la libertad e igualdad o de un despotismo religioso. Y por injustas y opresivas que sean, el cristiano debe obedecer las leyes humanas a menos que entren en conflicto con la ley de Dios o con nuestro deber para con él. A esta regla no hay excepción. ¿Cómo debemos de vivir entonces ahorita? ¿O cómo vamos a seguir viviendo? La Biblia dice que el que se está santificando, ¿cómo va a seguir viviendo? Santificándose. Y el que ahorita está viviendo sucio, ¿cómo va a seguir viviendo? Sucio. Que no le va a importar lo que venga en la ley. Por eso, hermanos, vamos a ir terminando. La historia de Daniel es extraordinaria. Vivió su fe y sus principios arrastrando gran oposición. Fue condenado a muerte porque no se dio en lo mínimo con respecto a su lealtad hacia Dios, aún en vista del decreto del rey. Hoy día pudiera decirse que es ser justo en demasía el irse a arrodillar y orar frente a una ventana abierta 3 veces al día, consciente de que ojos intrusos lo observaban y que sus enemigos estaban listos para acusarlo de deslealtad hacia el rey. Mas Daniel no permitiría que ningún poder terrenal se interpusiera entre él y su Dios, aún bajo la perspectiva de muerte en el foso de los leones. ¿Cómo era Daniel? No se gana nada por medio de la cobardía o teniendo temor de dar a conocer que somos el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. ¿Qué somos? El pueblo de Dios. ¿A quién representa Daniel? Al pueblo de Dios. El ocultar nuestra luz como si nos avergonzáramos de nuestra fe resultará solo en desastre. Dios nos dejará a merced de nuestra propia debilidad. Que el Señor nos libre de rehusar que nuestra luz brille en cualquier lugar a donde Él nos llame. Si nos aventuramos a avanzar solos, siguiendo nuestras propias ideas, nuestros propios planes, dejando a Jesús atrás, no podemos esperar ganar fuerzas, valor o brillo espiritual. Dios ha tenido sus héroes morales y los tiene ¿cuándo? Hoy en día. Son aquellos que no se avergüenzan de ser pueblo especial. Su voluntad y sus planes están sometidos a la ley de Dios. El amor de Jesús los ha llevado a no estimar sus propias vidas como preciosas. Su obra ha sido la de captar la luz que proviene de la palabra de Dios y dejarla brillar en el mundo con rayos claros y constantes.
Su lema es lealtad al Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 497. Con esta cita terminamos. ¿Qué camino siguió Daniel? Daniel oyó lo que se había hecho, pero no protestó. Él podía ver el designio de sus enemigos. ¿Qué miraba Daniel? ¿Saben cuál era el designio de sus enemigos? Vamos a leerlo. Aunque esto lo vamos a mirar en la tarde, vamos a mirar qué es lo que sabía Daniel. Daniel capítulo 6. Versículo 24. Esto sabía Daniel. Y el rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, ¿quiénes más? Sus hijos, ¿quiénes más? Y sus esposas. Y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué sabía Daniel? La recompensa de los impíos. La recompensa de sus acusadores. Vamos a leer. Bueno, eso lo leemos en la tarde. Quiero terminar la lectura. ¿Qué sabía Daniel? El designio de sus enemigos. Él sabía que ellos velaban cerca a su entrar y salir, pero él calmadamente atendió sus deberes y en la hora de su oración fue a su cámara y arrodillándose frente a la ventana abierta, con su rostro hacia Jerusalén, él oró a su Dios. Desde su juventud se le había enseñado que en la oración su rostro estuviera vuelto hacia el templo, donde mediante la fe él vio la revelación de la gloria de Jehová. Daniel oró con más fervor que el regular para que aquel que entienda la sutil obra de Satanás y sus agentes no lo abandonara, sino que lo fortaleciera. Él oró por fortaleza para perseverar en la prueba. Algunos pudieran preguntar, ¿por qué fue que Daniel no elevó su alma en oración secreta? ¿Acaso el Señor, conociendo la situación, no lo hubiera entendido por no arrodillarse delante de él? ¿O por qué no se arrodilló delante de Dios en algún lugar secreto donde sus enemigos no pudieran verlo? ¿Lo podía hacer Daniel? Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel sabía que el Dios de Israel debía ser, ¿qué dice ahí? Honrado ante la nación. Él sabía que ni reyes ni nobles tenían ningún derecho de interponerse entre él y su deber para con Dios. Él debía valientemente mantener sus principios religiosos delante de todos los hombres, pues era el testigo de Dios. Es por eso que él oraba, como era su costumbre, como si ningún decreto se hubiera emitido. ¿Cómo vivía Daniel, hermanos? Como que sin ningún decreto. ¿Cómo debe de vivir el remanente? Sin ningún temor ante una ley dominical. ¿Va a cambiar la vida del pueblo de Dios una ley? No. No va a cambiar. Porque antes de que llegue,
¿cómo están ellos? Santos. Y después de que llegue, ¿cómo siguen ellos? Santos. Entonces, ¿para qué viene la ley dominical? Para dar a conocer al Dios de Israel, para dar a conocer al soberano del universo. ¿A través de quién? A través del remanente. Por eso, hermanos, ¿qué debemos de tener hoy más que nunca? Confianza en el Señor. Y el que es santo, siga viviendo en santidad, para honra y gloria de Dios. Vamos a ponernos de rodillas y que Dios nos ayude en este caminar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, en esta cita del instructor juvenil, acabas de mostrar, Señor, que tú tienes un remanente para este tiempo. Y que ese remanente te va a dar a conocer. Tú los conoces, tú sabes quiénes son y tú sabes dónde se encuentran ellos. Ayúdanos, Señor, a ser ese remanente. Ayúdanos a cumplir tu palabra. El que es santo, sígase santificando. El que es justo, siga siendo justo. Aunque la ley vendrá, y esa ley se le ha denominado con el nombre ley dominical, y vendrá, y es una realidad, esa ley no cambia en carácter alguno a tu pueblo, pues tu pueblo ha recibido ese cambio de carácter gracias a la gloria de Jesús. Gracias al caminar contigo. Gracias a que tú eres su ejemplo. Gracias a que tienen ese agradecimiento hacia ti, porque tú viniste a esta tierra, moriste por ellos, les enseñaste a cómo vivir, les enseñaste a cómo vencer, y ellos te han tomado a ti como ejemplo. Porque bien lo dijo tu palabra a través de el profeta Juan el Bautista. Mirad al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A este mirad y a este seguid. A él es a quien sigue tu remanente. La mensajera del Señor miró a una pequeña compañía que caminaba por una senda angosta, e iba alguien al frente, y esa compañía seguía a este que iba al frente, y ese que iba al frente era Jesús, el divino Salvador. Ayúdanos a mirarte a ti, ayúdanos a seguirte a ti, ayúdanos a contemplarte a ti, ayúdanos a asemejar nuestra vida en carácter hacia ti, mi Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador, y tu pueblo dice, amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.